Hombres forzados a comerse la carne de sus amigos muertos para sobrevivir, cámaras de gas reservadas para discapacitados, calaveras humanas conservadas como trofeos. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los momentos más oscuros y extremos de la historia. Nunca antes se vivió tanta euforia, terror y angustia por el devenir de un conflicto bélico. La contienda que devastó a Europa dejó miles de anécdotas llamativas, algunas por lo crueles y otras por lo curiosas. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te mostraremos 6 cosas que eran relativamente normales durante la Segunda Guerra. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En la década de 1930, la industria del cine estadounidense estaba atravesando uno de sus mejores momentos. Hollywood estaba entrando en su era dorada y uno de los estudios más beneficiados por este momento fue Disney. Sus personajes eran conocidos por toda la población norteamericana que los veía en tiras cómicas, afiches publicitarios y películas. Cuando estalló la Segunda Guerra, el gobierno de Estados Unidos le solicitó a la compañía que pusiera sus caricaturas al servicio del esfuerzo bélico. Para ello, Walt Disney diseñó decenas de cortometrajes en los que se veía a sus personajes luchando contra los fascistas como una forma de propaganda destinada a los más jóvenes. Así, un niño podía estar en la comodidad de su casa mirando distraídamente la televisión y de pronto encontrarse con el pato Donald lanzándose en paracaídas de un avión dispuesto a combatir contra los japoneses. Estas imágenes servían para recordarle a los civiles quién era el enemigo y por qué razones se luchaba. Por más que una persona no estuviera físicamente presente en el campo de batalla, el intenso aparato de propaganda gubernamental lo obligaba a estar al tanto de los principales sucesos. Por otro lado, las distintas unidades del ejército de Estados Unidos solicitaron a Disney parches e insignias que mostraran a sus caricaturas. De esta manera, los uniformes de la tropa llevaban al perro Pluto, Bugs Bunny, el cerdo Porky y Goofy en posiciones aguerridas y desafiantes, listos para destruir al fascismo. Curiosamente, el único personaje del estudio que jamás fue utilizado para decorar los emblemas militares fue Bambi. Es posible que esto se deba a que el ciervo resultaba una imagen poco amenazante a la hora de enfrentarse a los nazis. Es bien sabido que la crueldad era el pilar de la ideología nacionalsocialista. Sin embargo, el movimiento de Hitler se diferenció de otras dictaduras por haber cruzado todos los límites establecidos. Un claro ejemplo de esto fue el programa de eutanasia infantil puesto en marcha durante la primavera de 1939 en Alemania. El objetivo de este aberrante plan era eliminar las vidas que, de acuerdo al nazismo, no tenían valor, es decir, las personas discapacitadas que representaban un retroceso genético y una carga económica para el Estado. Fue así como el Ministerio de Interior del Tercer Reich publicó un decreto que obligaba a los médicos a denunciar a los recién nacidos con malformaciones físicas o señales de deficiencia mental. Los infantes eran trasladados a clínicas específicamente diseñadas para matarlos como si fueran ganado. Una vez que entraban allí, no se los volvía a ver. Se les administraban sobredosis letales de medicación o se les negaba el alimento durante días hasta que finalmente, abandonados y sin fuerzas, morían por inanición. Al principio el asesinato solo estaba reservado para bebés, pero con el tiempo la operación se fue ampliando hasta incluir jóvenes de hasta 17 años de edad. Se estima que unos 10.000 niños perecieron a causa de este programa. Sin embargo, esto no fue más que el inicio de la barbarie. En el otoño de 1939, Hitler firmó un decreto autorizando la iniciativa Tiergartenstraße 4, o más brevemente, T4. Con ella se ampliaba el programa de eutanasia para incluir a adultos y se creaban instalaciones de gaseo donde llevar a las víctimas para que murieran envenenadas. A pesar de que todo esto se realizó de manera clandestina, el ocultamiento de decenas de miles de muertes terminó por ser una tarea imposible. El asesinato masivo de discapacitados se convirtió en un secreto a viva voz que motivó grandes protestas, aunque todas ellas fueron duramente reprimidas por las autoridades.
El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. La ofensiva dejó un saldo de más de 2.400 civiles y militares muertos y un total de 188 aeronaves destruidas. El hecho fue visto por la población norteamericana como un acto de cobardía cometido por salvajes que no conocían las reglas básicas de la guerra. El tío Sam ardía en deseos de venganza y por esta razón los estadounidenses ingresaron en el conflicto bélico. Los medios de comunicación y la propaganda gubernamental se encargaron de deshumanizar a los japoneses, refiriéndose a ellos con calificativos como ratas, escoria o parásitos amarillos. Cuando los estadounidenses se encontraron frente a frente con los nipones, se comportaron como si estuvieran cazando animales peligrosos. Luego de que un japonés caía muerto en el campo de batalla, el soldado que lo había ultimado se acercaba hasta el cadáver con la macabra intención de llevarse un trofeo. El tan ansiado premio era nada más y nada menos que un trozo del cuerpo del enemigo, y los más codiciados eran los dientes, las orejas y los cráneos. Sin embargo, quedarse con la cabeza del rival requería de tiempo y esfuerzo, ya que en primer lugar debían cortar los tendones y los músculos que recubrían el pescuezo. Una vez que la extremidad superior estaba desprendida, debían quitar la carne de la estructura ósea, de manera que tan solo quedara el hueso a la vista. Se trataba de un procedimiento tan sucio como tedioso que era capaz de revolver el estómago de hasta los más valientes. Las calaveras japonesas fueron conservadas como reliquias que demostraban que un soldado estadounidense había combatido a las tropas imperiales y que había probado su valía matando a un enemigo y quedándose con una parte de su cuerpo. Algunos llegaron al extremo de regalar estos particulares trofeos a sus familiares e incluso a sus novias. El 8 de septiembre de 1941, en el contexto de la invasión alemana de la Unión Soviética, Hitler dio una orden fulminante. Las huestes nazis debían rodear la ciudad de Leningrado y sitiarla hasta que sus habitantes murieran de hambre. Para el Führer era cuestión de tiempo antes de que la nieve, los 40 grados bajo cero, la falta de alimento, la ausencia de medicina y la baja moral hicieran efecto en los rusos. Fue así como se inició uno de los asedios más brutales de la historia y que terminó por prolongarse durante 872 días. Cada una de esas jornadas fue un infierno para la población soviética. La muerte acechaba en todas las esquinas y sobrevivir un día entero más pasó a ser visto como un milagro. En Leningrado, los militares al mando de la defensa organizaron el racionamiento de la comida, debido a que las bombas germanas habían destruido los depósitos donde se almacenaban el grano, la carne y la manteca. Cada persona recibía medio kilo de pan por día, pero un mes luego de iniciado el sitio, la cantidad se redujo a 300 gramos diarios. Cuando llegó el invierno y la situación se tornó crítica, se sacrificó a los animales del zoológico para poder comerlos. A continuación se hizo lo mismo con los animales domésticos y las mascotas. Sin embargo, el hambre no tenía fin, puesto que el cerco alemán se mantenía firme. Los más desesperados prepararon una desagradable gelatina hecha a base de cinturones y zapatos de cuero machacados y pasta para empapelar paredes. Otros fermentaron aserrín para fabricar una sopa que supuestamente tenía alto contenido calórico. Mientras tanto, los científicos soviéticos emprendían una carrera contrarreloj para extraer vitaminas de las agujas de pino, algo que abundaba en Leningrado. Nada de ello funcionaba y hubo quienes recurrieron a fabricar harina con el caparazón de los moluscos, con la que luego intentaban cocinar pan. Se estima que durante el asedio el ruso promedio apenas ingería el 10% de las calorías indispensables para sobrevivir. En este contexto, miles de personas recurrieron a uno de los tabús más grandes de la humanidad, el canibalismo. La policía soviética detuvo a 2.105 personas acusadas de devorar carne humana. Los acusados fueron divididos en dos categorías. Por un lado estaban los comedores de cadáveres, es decir, aquellos que se habían comportado como aves de carroña y habían buscado cuerpos sin vida en las calles o en edificios semiabandonados para luego cocinarlos.
Por otro lado estaban los comedores de personas, cuyo crimen había sido aún peor, ya que habían asesinado a otros humanos para luego consumirlos. Quizás lo más escalofriante de esta historia sea el hecho de que tan solo el 2% de los detenidos tenía antecedentes penales. Esto significa que casi la totalidad de los caníbales eran personas comunes y corrientes, de las que nadie hubiera sospechado un delito semejante. Forzados por el hambre y la desesperación, creyeron que la única manera de sobrevivir era esa. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.